Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este ciclo de encuentros en el Club Canarias en Hora. Está hoy con nosotros el presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, con el cual vamos a charlar durante un ratito, pero además le vamos a dar la oportunidad de que charlen ustedes con él también. Y en la parte final, si les parece bien, podrán preguntarle absolutamente lo que quieran al presidente, porque además ha sido una petición de él que está perfectamente dispuesto a contestar abiertamente, sin ningún filtro de ningún tipo, a todas las preguntas que deseen. Pero eso será, como les decía, en la segunda parte del evento. Don Antonio, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias, encantado, gracias por invitarme, gracias a ustedes por acompañarnos en este acto de hoy, sé que es una hora además, y esto de escuchar una hora de conversación de un político, bueno, pero bien, les agradezco el esfuerzo. Bueno, pero usted siempre da titulares, ¿no? Bueno. Le voy a hacer la primera pregunta de una forma bastante clara y bastante directa. ¿Está de moda el insularismo, don Antonio? No, puedo decir una cosa para empezar, supuesto. porque en estos momentos a mí me apetecía ahora estar en el Parque San Telmo. Hay una concentración de mujeres y ciudadanos responsables, y a mí me parece que no podemos aceptar como un error esta sentencia hoy a la manada. Yo creo que se trata de una sentencia profundamente reaccionaria, machista y peligrosa. Quería, en solidaridad con lo que está pasando y con las mujeres que se manifiestan en este momento en toda España, empezar así la conversación. Ha sido una sentencia, además, ya le insisto yo con esa pregunta, que ha puesto al país en pie de guerra, poco menos, ¿no? Pocas veces se recuerda una reacción de este tipo. Y es bueno, porque yo creo que estamos en una democracia con serias patologías, y a mí me parece que es bueno que reaccione la sociedad y que con tenga cuidado que estamos hablando de la justicia, ¿eh? Sí, pero a mí me parece que la justicia también debe someterse al cuestionamiento de la ciudadanía. Y no todos los jueces piensan igual. Y a mí me parece que no podemos aceptar ese respeto cobarde de los hechos que decía Chesterton ante situaciones como esta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser beligerantes, hay que salir a la calle como está saliendo hoy la sociedad española, porque aceptarlo es profundizar en esta patología de la democracia actual. Bueno, le decía, no, ¿está de moda el insularismo? No, yo creo que todo lo contrario. A mí me parece, vamos a ver, perdón, para situarnos, yo creo que desde el gobierno de Canarias, desde este gobierno de Canarias, se han acentuado las políticas insularistas. Yo creo que se ha establecido... ¿Usted cree que es un problema de este gobierno actual? Yo creo que se ha establecido un neoinsularismo peligroso. Pero es verdad que en los últimos años, y eso lo demostramos mañana en un pleno extraordinario que se celebra en el Cabildo, un pleno para tratar los resultados de una comisión para analizar los posibles desequilibrios entre las islas en las inversiones del gobierno de Canarias. Veremos mañana, porque hay un dictamen elaborado por el grupo de gobierno que se presenta al pleno. Se ha ido sustentando en los últimos años en Canarias, al hilo de un gobierno en manos de Coalición Canaria, con partidos políticos en muchas ocasiones peleándose por ver quién sirve de muletilla para apoyar a Coalición. Yo creo que se ha ido sustentando un insularismo que ha propiciado profundos desequilibrios. Se ha ido creando desde Tenerife un centro de poder que controla las decisiones políticas y económicas de las islas. De manera directa, aprovechando las estructuras de gobierno, y también de manera indirecta, presionando medios de comunicación, organizaciones empresariales, empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso le digo, ¿es un problema de este gobierno que lleva 3 años de mandato y que está en una minoría, vamos a llamarla relativamente cómoda, o es un problema de un gobierno de Coalición Canaria que nos lleva gobernando más de 20 años? No, sin duda. Ha sido un gobierno de Coalición Canaria que era el que ha creado esa estructura de poder. No es casualidad, y eso no se crea en 3 años.
una estructura de poder que controla todos los órganos que tienen que ver con la economía, con el turismo, con el control del territorio. Está clarísimo que eso es así. Con las relaciones de Canarias con el exterior, con nuestra oficina en Bruselas, etcétera, etcétera. Eso, desde luego, no se monta en 3 años, pero sí que al hilo de la distribución del FEDECAN, al hilo de las políticas encaminadas a comprar voluntades para mantenerse en el poder, yo creo que se ha reacentuado el insularismo en estos 3 últimos años de gobierno presidido por Fernando Clavijo. ¿Y usted cree que esto es deliberado, don Antonio? ¿Usted cree duda, que esto...? sin ningún tipo de duda. Porque entonces estaríamos hablando de cosas... Sin duda, me parece una estrategia perfectamente calculada. Y además todos teníamos dudas. Mira, hemos pedido datos por activa y por pasiva al gobierno. Hemos dicho transparente los datos, acabe con esa opacidad, y nos contestan no nos contestan en una primera ocasión, hablo de la Comisión de Desequilibrios, y en la segunda ocasión nos remite un escrito diciendo que no tiene tiempo para aportarnos esos datos, ¿no? Recuerdo que el gobierno tiene además un comisionado para la transparencia, ¿no?, que insiste a las administraciones en transparentar las acciones de gobierno, pero este gobierno se niega a hacerlo. Y intentamos recabar los datos de todas las maneras posibles. Y a todos los datos al que hemos llegado, todos hablan con claridad de que existen profundos desequilibrios a la hora de la distribución de los recursos. Y no hablo solo de desequilibrios con Gran Canaria, hablo con desequilibrios con Gran Canaria y con otras islas, en función de los intereses de cada momento. Y además yo creo que hay una percepción ciudadana, lo que vamos a ver, la última encuesta que ha publicado el Canarias 7, es un sentimiento generalizado de la mayoría de las islas y desde luego un 75% de la población Gran Canaria. Entremos en detalle, vayamos a analizar los datos que denuncia usted, que viene denunciando en los últimos meses sobre ese desequilibrio. Los datos, por ejemplo, datos en las inversiones. Estábamos repasando para la comisión de ayer, decía, algunas organizaciones empresariales que dicen que en estos momentos no hay desequilibrio, anunciaban hace unos meses que en los últimos años se han dejado de invertir en Gran Canaria con respecto a otras islas más de 3.000 millones de euros. Nosotros hemos hecho un análisis de los presupuestos de este siglo, el presupuesto desde 2001 hasta la actualidad. Desde luego hay 321 millones solamente en los capítulos de inversiones y de transferencias. Hay 320 millones, 120 millones en este año. Solo de diferencias en las inversiones con respecto a Gran Canaria. Pero el dato que más nos sorprende, hay diferencias en materia educativa, en materia de prestaciones sociales, esto mismo lo denunciaba hace unos días los funcionarios que atienden a los menores en Canarias, diciendo 7 personas en Gran Canaria, 7 personas en Tenerife para atender a 400 jóvenes en situación de riesgo en Tenerife, a casi 700 en Gran Canaria. Una diferencia notable. Por ejemplo, me voy a seguir aportando muchos más datos de esta índole, pero lo que nos preocupó al analizar los datos es que en las estructuras, en los cargos medios de poder, directores generales, viceconsejeros, responsables, gerentes, etcétera, la diferencia puede ser en algunos casos de un 60% ante un 20% de Gran Canaria con respecto a Tenerife. Claro, esa es una estructura organizada, calculada para, de alguna manera, controlando los órganos del poder, controlar también las inversiones que se realizan y se distribuyen a través de los presupuestos, pero también las inversiones que se captan desde el exterior, etcétera, etcétera. Con este panorama que dibuja, la única solución es que haya un cambio de gobierno que no se ha dado en los últimos 25 años en Canarias, es decir, que Coalición Canaria salga del poder para poder intentar buscar ese equilibrio o solucionar ese desequilibrio del que usted habla, ¿no? Sí, y sobre todo, y fundamentalmente, es que podamos conseguir esa ansiada reforma electoral de una manera o de otra, aquí o en el Parlamento español, pero yo creo que es absolutamente necesario que se produzca. Pero esa es una manera de romper ese control que hoy tiene Coalición Canaria del gobierno y los órganos de poder. ¿Pero es optimista usted en eso o al final cree que que ese papel sí. importante de Coalición Canaria en Madrid ahora mismo va a poder, por decirlo de algún modo, hacer una reforma un tanto maquillada?
Yo creo que Coalición Canaria juega un papel importante en Madrid, pero lo juega también Nueva Canaria, a pesar de que se haya equivocado hoy en la votación. Pero yo creo que sí, que me parece que efectivamente tiene esa misma capacidad de influir también. Este discurso sobre el desequilibrio básicamente entre Tenerife y Gran Canaria, ¿cree usted que también, por decirlo de algún modo, lo mantenía su predecesor en el cargo, José Miguel Bravo de Laguna, o estamos hablando de cosas distintas? Son cosas distintas. Son cosas distintas y lo demuestra el hecho de que ahora está cuestionando el resultado de la comisión, porque dice que, bueno, que pelillos a la mar y que tenemos que mirar al futuro. Claro, eso coincide con que están en estos momentos haciendo un pacto con Coalición Canaria para las próximas elecciones. No, está en ciernes, ¿no? Y si nos vamos más atrás, a lo mejor llegamos a saber por qué el Parlamento está en Tenerife todo el tiempo y a lo mejor no se llegó al acuerdo de la posibilidad de que pudiéramos tener también alternancia en el Parlamento, como se llegó, por ejemplo, con la capitalidad. Bueno, pero efectivamente no tiene nada que ver. Nosotros tenemos una responsabilidad. Mire, nosotros no fuimos los que pedimos en el Pleno crear una comisión para analizar los desequilibrios. No fuimos nosotros, fue el portavoz de Unido por Gran Canaria, fue Unido por Gran Canaria, don José Miguel Bravo Laguna, quien plantea en el Pleno, casi al inicio del mandato, la necesidad de crear una comisión para estudiar los desequilibrios. Y la creamos y nos parecía que teníamos que actuar de manera responsable y recabar todos los datos. Y los hemos recabado, los hemos analizado y los datos están ahí, los hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Cuando dice usted, don Antonio, que... Perdón, y hay algo que me sorprende mucho. Nosotros, cuando hacemos cada año, celebramos el aniversario de la creación de los cabildos, suelo hacer un discurso institucional. Y hacía este año una llamada a la sociedad gran canaria, haciendo un recorrido histórico por los hitos alcanzados para defender a esta isla, su desarrollo. Y me sorprende lo que sucede en estos momentos, ¿no? Pero tiene mucho que ver por lo que comentábamos, ¿no? De esas estructuras de poder fuertemente ancladas que condicionan las opiniones de sectores empresariales, de sectores políticos, de sectores mediáticos, ¿no? Me sorprende la pasividad de la sociedad gran canaria ante determinadas situaciones como las que estamos describiendo. Cuando dice usted que estos desequilibrios son fruto de una estrategia deliberada, por llamarlo de algún modo, en realidad no está usted imputando un delito al gobierno de Canarias. ¿Por qué entonces la solución no son los tribunales? Bueno, yo creo que en política debemos resolver estas cuestiones en los parlamentos, en las instituciones, en los plenos del cabildo, en los plenos de los ayuntamientos. Yo creo que no debemos judicializar la política. Ese es el gran fracaso de la política. El fracaso de lo que está sucediendo en Cataluña, precisamente porque la política no ha sido capaz de resolver la situación. Yo creo que no hay que llevar estos temas a los tribunales. Pero mire, a veces tienes la tentación. Por ejemplo, nosotros demostramos estos desequilibrios y el gobierno saca a la luz pública, dice que no tenía tiempo para hacerlo, que no podía aportarnos esos datos y saca a la opinión pública un resumen de los presupuestos de los últimos años en los que dice que incluso que Gran Canaria ha recibido más, 88 millones decía. Va a la primera página de un periódico que tiene un ánimo tremendo de hacer de portavoz de estas causas, de Coalición Canaria, y lo analizamos y lo estudiamos. Y resulta que lo decimos así, dice, o han cometido un error tremendo al analizar las cuentas, o las han tergiversado de manera interesada. Yo espero que después de que mañana lo hagamos llegar al Pleno y se apruebe en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, que los grupos parlamentarios, que los grupos en el Parlamento de Canarias analicen ese informe, analicen ese presupuesto con el que nos ha intentado engañar el gobierno de Canarias. En vista de estas posturas prácticamente que irreconciliables ahora mismo entre el nacionalismo en Canarias, concretamente entre Nueva Canarias y Coalición Canarias, ¿entendería usted algún tipo de acercamiento de cara a todo el panorama electoral que nos llega en el próximo año por delante? Porque se está hablando mucho de esa frase hecha de refundar el nacionalismo, ¿no? ¿Entendería usted algún tipo de acercamiento entre su partido y Coalición Canaria? Yo creo que es importante que tengamos un grupo nacionalista, una acción nacionalista fuerte en Canarias, ¿no? Capaz de hacer valer los intereses
de nuestra tierra. Me parece importante, me parece necesario. Pero desde luego, y entiendo además que se produzcan acercamientos en situaciones como esta, ¿no?, de cara a negociar los presupuestos con Madrid. Pero desde luego, en estos momentos, digamos que las diferencias entre Coalición Canaria y Nueva Canarias son notables, son como un huevo y una castaña. Y hablo de la ley del suelo, hablo de energía, o hablo de la reforma electoral. Son temas de calados importantes, trascendentes, en los que es imposible que pueda haber ningún acercamiento. Es imposible. Somos dos organizaciones absolutamente distintas, ¿no? Por lo tanto, es imposible que en ese marco, en ese plano, nos podamos poner de acuerdo en Canarias. La anécdota del día es el error de Pedro Quevedo en la votación hoy en el Parlamento. ¿Fue un error o le traicionó el subconsciente? No, yo creo que fue un error, lo estaba explicando. Yo no lo sabía. Y como estuve esta tarde casi 2 horas en un atasco para llegar a Güímez, un accidente. Sí, un accidente en el aeropuerto, pues me llamaron a empezar y pude enterarme de algo, pero no sabía exactamente que había sucedido, y he escuchado a Pedro consternado explicar cómo se fue Pedro, al parecer. Efectivamente, cómo se produjo la situación, ¿no? Una situación un tanto surrealista. Es surrealista, muy surrealista, pero le digo, no he tenido ocasión de profundizar, hablaré con él en más detalle para que me lo explique, pero la verdad es que sí, que alguien que está a tu lado, que te enrede y que vote por ti, es una cosa un tanto extraña, ¿no? Hace poco presentó usted los 1000 días de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué conclusiones saca de esos 1000 días? O mejor, ¿cuál es la autocrítica que haría Antonio Morales de ese periodo en la máxima institución? Mira, probablemente la mayor autocrítica es no saber vender a la ciudadanía, no saber hacer llegar a la ciudadanía las enormes dificultades que se pasan en estos momentos en la administración pública, fruto también de una política, de una estrategia perfectamente organizada para disminuir lo público, para atacar lo público, para obligarnos a privatizarlo todo. Es muy difícil en estos momentos gestionar una administración pública. Primero, porque tienes un techo de gasto que no te puede sobrepasar. Tienes recortadas las manos a la hora de poner en marcha inversiones públicas. El Cabildo tiene más de 400 millones en la cuenta de los bancos sin rentabilizar prácticamente nada, porque no lo puedes utilizar, no puedes generar economía productiva generando inversiones en la isla. Eso por una parte. Por otra, no hemos sido capaces de explicar que en los últimos años hemos perdido recursos humanos en una cantidad increíble en la administración pública. Cada 10 personas que se retiraban, que se jubilaban, solo podías reponer una. Ahora puedes reponer 2. Dice que van a cambiar la norma para que podamos reponer algo más. Pero eso está limitando muchísimo la acción pública. Me parece que yo creo que la sociedad no sabe las dificultades en estos momentos que tiene la administración para resolver los problemas de interés general. Probablemente esa sea la parte que yo asumo, yo no he sido capaz de transmitir esto, las dificultades con las que estamos trabajando para hacer posible el cumplimiento de nuestro proyecto de gobierno. Y por otra parte, yo creo que estamos trabajando en cumplir el programa con el que nos comprometimos. Y a mí me parece que dar cuenta a la ciudadanía de lo que se está haciendo, transparentarlo, ponerlo sobre la mesa para que se produzcan debates, ¿no? A mí me parece que es absolutamente necesario y por eso planteamos lo de los 1000 días de gestión, dar cuenta. Lo hicimos el primer año, lo hicimos el segundo y ahora en estos 1000 días de gestión, y lo haremos el 25 de mayo, porque el 25 de mayo va a tener lugar la primera sesión del debate de la isla para analizar la situación actual de Gran Canaria. Hay mucha expectación para eso, ¿eh? Sí, bueno. Dice usted que tiene 400 millones el Cabildo en los bancos ahora mismo que prácticamente no puede tocar. Imagínese que usted mañana pudiera disponer de ellos y pudiera hacer lo que considera oportuno para Gran Canaria. ¿Por dónde empezaría? En estos momentos es muy difícil que podamos utilizar esos 400 millones por lo que le decía, porque no tenemos recursos humanos para hacerlo posible. Por eso lo digo, un departamento que intervención en el Cabildo, por ejemplo, tenga 3 personas, para intervenir todas las acciones. Es decir, estamos muy limitados de personal. Pero sí le tengo que decir que nosotros estamos ejecutando, a pesar de eso, un plan de inversiones
en Gran Canaria, en la actualidad, como no se ha hecho nunca en la historia del Cabildo. Nunca. 456 millones de euros. Me dicen, no digas esto porque pareces un antiguo, y ya la gente además no sabe de qué es esto, 75.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Sí, es un plan de inversiones ambicioso que pretende, lo llamamos así, transforma Gran Canaria, pretende transformar la realidad social y económica de Gran Canaria. Mire, y algo estaremos haciendo bien, porque todos los indicadores en este momento de desarrollo económico, de creación de empleo, de empresas inscritas en la seguridad social, etcétera, etcétera, son positivos, avanzan como una tralla desde 2015 hasta ahora. Es verdad que eso no es solo fruto de la acción del Cabildo de Gran Canaria, eso forma parte también del trabajo continuado de la sociedad civil, pero si los datos fueran mal, nos diría, como dicen algunos, como lo utilizaban hasta hace muy poco, una isla parada, una isla que no avanza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, los datos son altamente positivos y el crecimiento es, en la mayoría de los casos, superior, muy superior a la media de cada una de las islas, ¿no? Por tanto, Gran Canaria va mejor en estos momentos, nos sentimos muy satisfechos y yo creo que desde luego contribuye a ello que estemos desarrollando. Solo a través de los planes de cooperación, por cierto, el Cabildo de Gran Canaria es el único cabildo de las islas que tiene un plan de estas características, 72 millones de euros para llegar a todos los rincones de Gran Canaria, generando infraestructuras básicas y propuestas de desarrollo sostenible, casi todas son de ahorro, de eficiencia y de instalaciones de fotovoltaicas o eólicas para generar energía limpia. Digo que me parece que me acabo de perder, que estamos... sí, plan de cooperación, el Fondo de Desarrollo Económico, estamos solo con estos dos casos realizando en estos momentos, contratadas en marcha, más de 900 obras en Gran Canaria, más de 900 obras. Aquí el alcalde parte de la Cooperación de Guía, inaugurábamos un local en Guía Saporro, pero es que está adjudicando el mercado agrícola, que es importante para el desarrollo de la comarca norte. Hablo de dos ejemplos porque está aquí el alcalde y son más de 900 obras. Eso es muy importante para generar economía directa, economía productiva, casi todas en manos de pequeñas y medianas empresas locales. Hay un dato dentro de esa rueda de prensa de los 1000 días en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que me llama la atención. Me llama la atención porque no sé exactamente cómo se mide, y es el de la confianza empresarial. Dice usted que en estos 1000 días la confianza empresarial en el Cabildo de Gran Canaria ha crecido en torno a un 10%, creo que un 9 y pico largo. Sin embargo, me parece que choca bastante con decisiones como la moción aprobada hace poco en la que se le pide a los empresarios de Gran Canaria que no inviertan en el Sáhara Occidental por la situación de conflicto que exige. Sí. Primero, ¿cómo se mide eso? Y no es un poco contradictorio una cosa con la otra. No, porque mire, porque lo mismo que decíamos nosotros, expresó Carmelo Ramírez, el consejero de Cooperación Institucional, que como ustedes saben además tiene una larga trayectoria, una lucha histórica en defensa del pueblo saharaui, como lo tiene la compañera Inés Miranda, que nos acompaña hoy aquí con nosotros. Sí, coincidió exactamente con las palabras que dice el señor Margallo, ex ministro de Exteriores español, exactamente las mismas palabras en un acto en Tenerife. No tuvo la misma relevancia, no tuvo portadas en los periódicos, pero el señor Margallo dijo exactamente lo mismo. No aconsejo a los empresarios de Canarias que inviertan en estos momentos en el Sáhara. Pero la moción del Cabildo no decía no aconsejo. Sí, decía, hacemos un llamamiento a las confederaciones de empresarios para que trasladen a sus empresarios que no es bueno que en estos momentos, porque se está conculcando la legalidad internacional. Eso es lo que decía la moción, no decía otra cosa. Es verdad que después a veces algunos titulares pretenden trasladar un contenido que no es el que se expresa en la moción. Ese no era el espíritu de la moción. Pero es que yo estaba hablando con un representante de esas personas que a veces te dicen una cosa por delante y otra cosa por detrás, y es que me decía, pero mire, es que a nosotros nos vienen a hacer un seguimiento, una evaluación, la gente de los servicios de seguridad españoles, y nos dicen en muchas ocasiones, mira,
adviertan a sus empresarios que se corren ciertos riesgos a la hora de hacer inversiones. No estamos sino diciendo eso. Cuidado, porque sobre todo se tiene que hacer desde el consenso, por muchísimas razones, porque es una zona, bueno, todos conocemos la situación en la que está viviendo, muy cercana además a Canarias. Por lo tanto, es bueno que respetemos la legalidad internacional. Fíjese lo que ha pasado con el tema de la pesca, por lo tanto, ojo, es decir, una inversión con una inseguridad jurídica como la que en estos momentos se vive en este espacio, bueno, yo creo que no aconseja que se hagan estas inversiones y además a nosotros no nos interesa generar conflictos con un espacio tan cercano. ¿Y cómo se mide eso de la confianza empresarial que hablábamos antes? Bueno, nosotros no la medimos, pero son indicadores que tanto el Instituto el Nacional de Estadística como el ISTAT aquí en Canarias establece, son mediciones que trasladan después a unos cuadros donde nos van indicando la evolución de la confianza. Y les decía que en esto, en la mayoría de los indicadores, el nivel de aumento en positivo, ¿no? En la mayoría de los casos es singular en los últimos, y sobre todo en los últimos 4 o 5 meses. La Audiencia de Cuentas y el Ayuntamiento de Agüime, un mes y medio después de la polémica y con un poquito más de perspectiva, ¿qué tendría que decir don Antonio Morales? Me parece que fue Isabel Pantoja la que dijo, me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Fue una tonadillera, me alegro que me haga esa pregunta. Vamos a ver, una burda manipulación. Es decir, aquí hay algunos medios y algunos poderes enquistados que les preocupa que este gobierno de la isla se esté afianzando, que esté dando respuestas a los problemas reales que tiene Gran Canaria y buscan cualquier argumento para intentar torcer esa realidad. Lo expliqué por activa y por pasiva y lo voy a seguir explicando por activa y por pasiva. Y me preocupa, por eso cuando hablé de las patologías de esta democracia, incluyo también este tipo de actuaciones. Mire, la Audiencia de Cuentas realiza de manera aleatoria, no que aleatoria, yo no voy a dudar de eso, pero el Ayuntamiento de Agüime se la ha hecho 3 en los últimos tiempos, auditoría sobre el estado de las cuentas y la administración en general en este caso un ayuntamiento, pero se hace también solo en la universidad, empresas públicas, etc. Dice que se eligió al Ayuntamiento de Agüime en este caso y a Agüima, porque eran los dos, estaban situadas en la misma zona geográfica, que las dos tenían un polígono industrial. Digo, bueno, vale, estupendo. Y se nos hace un informe. Se nos hace un informe en el que se plantean 3 cosas fundamentalmente. Una, que dice que el ayuntamiento tenía como 13 cuentas que no estaban bajo el control de la... Se llegó incluso a decir que es una contabilidad B. Bueno, eso es un titular que tendrán que responder por ello, porque lo he dicho y lo vamos a hacer. Luego se va a presentar una querella, sin ningún tipo de duda. Y son cuentas restringidas de recaudación, absolutamente legales, pero es que una entidad bancaria te obliga a hacerla si tú abres una cuenta ahí para que los vecinos vayan a pagar sus impuestos. Cuentas restringidas de recaudación, absolutamente legales. Se manipula la realidad para hacer ver como que ahí puede haber una presunta utilización indebida de los recursos públicos. Llama la atención una cosa, ¿no? Que si hubiese habido alguna irregularidad de tipo penal, la Audiencia de Cuentas está obligada a ir a la Fiscalía. Obligado. Ese es un informe del año 2015 que se llevó a la comisión en el 2016. Y ese mismo periódico, una crónica local, en aquel 16, dice, la audiencia detecta irregularidades sin ánimo, nada, lo dio como una noticia en una página interior y ya está. Y fue un año después cuando lo utiliza, porque coincide además cuando estábamos denunciando la situación de desequilibrio, justo salen esos momentos, y estábamos además en esa ocasión también oponiéndonos al proyecto de aire propanado para Canarias. Casualidades, pero bueno, sale en ese momento y retoman aquello 2016. Si la Audiencia de Cuentas detecta
una ilegalidad, está obligada a ponerla en manos de la Fiscalía o del Tribunal de Cuentas del Estado. Está obligado. No hay, además lo dice expresamente que no hay. Sin embargo, el informe ha llegado a la Fiscalía, pero no a través de la efectivamente, Audiencia de Cuentas, por lo que parece. Claro, y luego, entonces así, me parece que fue, bueno, vamos a no citar a nadie, ¿no? Pero con la jueza Victoria Rosell se hizo algo parecido. Alguien dejó un sobre anónimo en Fiscalía y con ese sobre anónimo se la obligó a dejar su cargo de diputado, ¿no? Fíjense, ¿no? De barbaridades, para luego salir absolutamente absuelta. Bueno, pues un señor, que no sabemos quién es, anónimo. A día de hoy tampoco lo sabe. No lo sé todavía, he pedido personarme en la causa para ver. El señor presenta una denuncia en Fiscalía. Bueno, son unas diligencias preprocesales que se llaman en Fiscalía. Efectivamente, sí, presenta una denuncia diciendo, oye, mira a ver, porque aquí puede haber indicios de no sé qué, ¿no? Y claro, el fiscal está obligado a decir, a ver qué es esto, y él ha pedido informes al Ayuntamiento de Agüime, que se les ha enviado sin ningún problema. Claro, pero es curioso, ¿no? Que aparezca ese testaferro, que solo lo conozca ese medio en primicia, el que dio esos 6 titulares seguidos, solo lo conozca ese medio en primicia, que no lo conozcamos más nadie, que no sabemos quién es, y bueno, que son casualidades, ¿no? Por eso digo, bueno, que utilizar, ¿no?, un medio de comunicación, utilizar la justicia para intentar hacer daño a una persona o una institución, bueno, me parece más o menos cuestionable. Y por eso voy a ejercer mis derechos, digo, ya no solo los del Ayuntamiento de Agüime, sino los míos, los personales, para que luego no se vuelvan a repetir ocasiones. Eso no podemos permitir en un Estado de Derecho abusos de un medio de comunicación de esa índole. Voy a preguntarle ahora por un tema que sé que le apasiona, la política energética de Gran Canaria. Yo, después de escucharle en numerosas ocasiones al respecto, estoy completamente de acuerdo con usted en que todo debe girar en torno a las energías renovables, pero hay una cosa que no termino de entender del todo, y es el paso intermedio hacia ese desarrollo. Todos estamos de acuerdo en que para tener una política energética basada en las energías renovables van a tener que pasar en torno a 20, 25 años en el mejor de los casos. ¿Qué hacemos mientras, don Antonio? Yo te he escuchado, Pedro, en alguna tertulia, hacer esa defensa de ese elemento de transición del gas. Digo, un día tengo que encontrarme con Pedro y le voy a explicar. Pues aquí estamos. Estaba contando con Pedro para explicarle que eso no es así. Nos están vendiendo eso del gas como un elemento de transición. Mira, España se gasta cada año alrededor de 45.000 millones de euros en comprar combustibles fósiles del exterior. Y éramos vanguardia mundial. Y se acuerdan ustedes, ¿no?, que se habían conseguido primas a las fotovoltaicas y a las eólicas y se suprimen con carácter retroactivo. En estos momentos hay más de 1000 contenciosos en distintos lugares del mundo contra España por haber propiciado esa situación. Luego se cargan las primas a las nuevas plantas a instalar, mientras se mantienen las del gas, se mantienen las del carbón, se mantienen las de las nucleares, etcétera, etcétera. Y luego ponen lo que es conocido como ese famoso impuesto al sol, que afortunadamente, fruto de las negociaciones de Nueva Canarias con el Estado el año pasado, pues ya no está en vigor en Canarias. Eso nos va a permitir ahora desde el Consejo Insular de Energía poner en marcha campañas de formación, de concienciación y de subvenciones para que podamos generar energía en nuestros hogares. El 51% de la energía limpia que se produce en Alemania se produce en los hogares. Eso es democratizar la energía. Además, el Estado está obligado a que lo que te sobra, después de haber generado y consumido, te lo compra a un precio tasado. Eso no sucede en España, todo lo contrario. Un impuesto al sol para evitar que eso suceda. Las presiones de UNESA y todo lo que gira alrededor de la energía, las puertas giratorias, que podíamos hablar de esto muchísimo tiempo, señores que toman decisiones de privatización, porque dice que es para liberalizar el mercado y al final no lo liberalizan, sino crean unos lobbies que condicionan los precios, que pactan los precios, que encarecen la producción de la energía. Bueno, todo eso es una dura realidad. Importamos el gas de países altamente conflictivos, Argelia, Nigeria, no, pero quiero decir, hablando del gas, pero el petróleo también, los combustibles fósiles, ¿no? Pero son 45.000 millones. Creo que era, porque a mí me bailan las cifras, creo que eran, puede ser 2 millones cada 10 minutos.
no sé, a ver si alguien tiene una calculadora, pero bueno, es un montón de dinero lo que nos cuesta y desequilibra la balanza comercial española. A nosotros en Canarias nos cuesta 1.300 millones más cada año producir energía con combustibles fósiles. 300 millones nos ahorraríamos con el gas, estaríamos gastando más 1.000 millones más, gracias a que bueno, el REF, y que no figura directamente en el recibo, que pagamos todos los consumidores, bueno, si no, no podríamos vivir en Canarias, no podríamos pagar una energía a ese precio. Y nos venden que es necesario el gas como transición. Y se callan que hemos perdido 30, 40 años en implantar las renovables. ¿Por qué no están implantadas las renovables en Canarias? ¿Por qué, si Canarias reúne de las mejores condiciones del mundo, porque tenemos zonas en el sureste de Gran Canaria, récord del mundo en producción de renovables, horas de sol como en ningún lugar del mundo? Porque si tenemos sol casi todo el año, ¿por qué no supera Alemania o no supera Inglaterra en fotovoltaica? Si tienen más sol que nosotros. Bueno, ¿por qué hemos perdido todo este tiempo? Es verdad, por corrupción, porque se han hecho mal los pliegos y todo el proceso de concesión de las renovables. Y también por inacción, por desidia y muchas veces interesada. Es decir, Navarra venía a ver lo que estábamos haciendo. Y hoy Navarra tiene el centro de investigación en energías renovables más importante de Europa. El CENER allí lo tiene Navarra. Y nosotros estamos hoy en cuarto, somos la cuarta autonomía por la cola en producción de energía. Y nos dicen, ¿y por qué? O sea, hemos perdido todo este tiempo y ahora nos dicen que es que tiene que entrar el gas. Y digo, aquí hay muchos señores empresarios. Una inversión de 1.000 millones para construir 2 regasificadoras, los gasoductos, ampliaciones de los diques, eso se tiene que amortizar. Una inversión privada, ¿no? Sí, pero claro, como la del cementerio Castor, famoso, en Castellón. Y algunos aeropuertos. 1.700 millones que vamos a pagar todos los españoles ahora en el recibo de la luz. Se lo tenemos al señor Florentino Pérez, porque además el Estado dijo, no te lo voy a pagar, y ha dicho el Supremo, oiga, ¿cómo que no se lo va a pagar? A lo mejor la fórmula que ha dicho usted que se le va a pagar no es, pero usted tiene que pagarle esos 1.700 millones al señor Florentino Pérez por el cementerio de gas Castor, un cementerio que, como ustedes saben, era introducir el gas, unos grandes almacenamientos de gas, que empezó a producir seísmos, más de 500 seísmos, que hubo que paralizar porque empezaba a poner en riesgo a la población cercana, que costó 1.700 millones que vamos a pagar todos en nuestro bolsillo. O la planta de ciclo combinado de gas del Musel en Gijón, construida, inaugurada y no se ha puesto en funcionamiento. O las 10 plantas de ciclo combinado, que en estos momentos dice de redes eléctricas que hay que cerrar en España porque el precio de las renovables es mucho más barato. Portugal, estos días, 63% de la energía limpia. Pero, perdón, dicho esto, digo, no lo dice solo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice, no tiene ningún sentido una planta de gas. Es que lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no tiene ningún sentido una planta de gas en Gran Canaria. ¿Por qué? ¿Porque no hay clientes para comprarlo? Porque ¿qué cliente va a comprometerse a comprar el gas que produce esa planta cuando la producción de renovables es mucho más barato? 89 euros el megavatio hora frente a 150, 190, 200 el que produce combustible fósil. Y ¿cuál es la alternativa? Suprimir los ciclos combinados, poner plantas de generación cercana y un mix de renovables. Por ejemplo, ¿por qué no hemos hecho nada en geotermia en Canarias? ¿Por qué no sabemos? Es una energía gestionable, infinita. El Cabildo de Gran Canaria está haciendo una inversión importante en este momento. Estamos llenando de agujeros la isla para saber si podemos. Si tenemos geotermia, nos sacamos la lotería. Pero esa, la eólica, la fotovoltaica, ¿por qué no aprovechamos los millones de metros de azotea? Es que estamos en un sistema, estamos en un sistema aislado y por lo tanto no podemos almacenar la energía. Ya eso es falso. Primero, porque aumentando el parque automovilístico, con la central hidroeólica Chira-Soria, que eso estará en 5 o 6 años, y con las nuevas tecnologías que permiten almacenar con baterías en las industrias nukleares, que cada vez son más baratas y más tecnificadas. Por lo tanto, claro que hay alternativas. Mi generación cercana,
y no hay que gastarse 1.000 millones en una infraestructura gasística. Y lo del aire propanado ya, eso es otro cantar. Pero fíjese en un detalle, don Antonio, yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que ha dicho, es decir, estoy de acuerdo con todo. Yo creo que Canarias, por sus condiciones, debería tener un sistema de energías renovables muchísimo más avanzado, pero la realidad es que no lo estamos. Sin embargo, el quid de la cuestión es que usted no me ha contestado a la pregunta inicial. ¿Sí? Y la pregunta era, ¿qué hacemos hasta que podamos tener eso en funcionamiento? Eso, les estoy diciendo. Es decir, primero, que no nos pueden castigar. Sí, nos han condenado a no tener renovables y ahora nos condenan a 1.000 millones de inversión que impiden que penetre las renovables. Porque me dice, es verdad, pero cuando usted hace una inversión de 1.000 millones de euros, pero tiene que pactar con el Estado la retribución. El Estado le pactará y dirá, vale, usted va a tener una distribución por el precio de la energía durante tantos años a este precio. ¿Pero podemos estar consumiendo fuel hasta dentro de 20 años? No, renovable. No estarán dentro de 20 años. Pero pongámosla, hagámoslo, metamos geotermia. Mire, vamos a ver, hoteles. Hoy he estado con una empresa, va a ser una inversión, no va a decir, es un importante fondo de inversiones ligado a la naturaleza y a importantes familias de Europa. Nos han propuesto una inversión interesantísima en Gran Canaria para sustituir al propano por biometano, por biogás producido con los residuos de los hoteles. ¿Y es viable? Es viable, es decir, es una inversión particular, que no necesita estar retribuida por el Estado, que asume sus riesgos. Como el gas, ¿no? No, esa está retribuida por el Estado. Ahí no corre nadie ningún riesgo, como la autopista o como el cementerio del Cartón, la pagará el Estado. Y si penetran las renovables y resulta que me tengo que ir a los 10 años, pues el papá Estado y todos nosotros, y seguiremos pagando entonces la energía al precio anterior, no al precio de las renovables. Porque tendremos que pagar esa inversión multimillonaria para que penetre el gas. Y decía, el tema del hotel Cordial, propano. Se produce un accidente gravísimo. Que dice que con el gas no se produce accidente. Fíjese el susto el otro día en Sevilla, la gente corriendo por Triana porque hubo unas explosiones de gas. O la indemnización que acaban de ahora por la muerte de 9 personas en Murcia, fue en Palencia, ¿no? Por un escape de gas. Y no se dice prácticamente nada, pero están pagando ahora 7 millones de euros, creo que es de indemnización por las 9 muertes que se produjo. Y ¿alguien se acordaba de estas 9 muertes? Bueno, 9 muertes por una explosión de gas, no hace apenas 3 o 4 años en Murcia. El Hotel Cordial, se produce ese accidente, 2 muertes, pudo haber sido gravísimo, mucho más, y el hotel decide cambiar el propano por biomasa local. Hay empresarios locales dejándose el tipo por producir energía con biomasa. Y no se le hace mucho caso, Bueno, pues se están ahorrando como alrededor de 118.000 euros cada año, sin ningún tipo de riesgo, energía limpia. Lo que han hecho los señores del Gloria Palas, aerotermia, aprovechar el aire, los cambios de temperatura del aire y con eso generar energía. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero para esas cosas no hay ayuda. ¿Usted cree que para dentro la generación del gas sí? Perdón, generación cercana, motores diésel de cercanía para sustituir en los momentos en los que no están las renovables produciendo, ese sistema sustituyendo a los ciclos combinados y un mix energético, un mix amplio energético renovable. Pero sí, está clarísimo, el problema es que no se quiere. Si nosotros nos citamos a hacer una entrevista exactamente igual que esta dentro de 10 años, ¿habrá cambiado algo? Sin duda. 10. Sin duda. Mire, vamos a ver, sin duda. Y además, por eso digo, es que la tecnología avanza a un ritmo endiablado. Hoy mismo, en el puerto de Arinaga, se está diseñando un prototipo de hormigón flotante. En las próximas semanas empezará a nadar en dirección a las Palmas de Gran Canaria y se situará allí, frente a la Mar Fea, al lado del Aplocán. Si eso se hace realidad, en muy pocos años podemos tener el parque eólico más importante. Es decir, el problema es
renunciar a ser vanguardia, renunciar a convertirnos en líderes, porque tenemos la capacidad de con Chira Soria, que es la gran pila de almacenamiento, permitir que puedan penetrar el 70% de las renovables, es que lo tenemos todo en nuestras manos. Pero si alguien invierte 1.000 millones de euros, es posible que entre las renovables, es posible que convivan las renovables con una inversión de 1.000 millones de euros en gas. Hemos renunciado a tantas cosas históricamente ya. Sí, eso sí es verdad. Hablemos de encuestas, don Antonio. Parece que todo miel sobre hojuelas, ¿no? Bueno, yo siempre las encuestas son tendencias, palpan el sentir de la población en un momento determinado. Si las elecciones fueran este domingo, ¿usted qué cree que ocurriría en el Cabildo de Gran Canaria? Bueno, yo creo, yo conozco solo los datos de la última encuesta que he visto. Usted publicada. tiene 8 ahora mismo. Y a mí me parece que por lo que uno palpa, por lo que uno siente y te transmiten cuando estás en la calle, cuando te reúnes con colectivos, yo creo que se ha entendido las propuestas de transformación de Gran Canaria de este grupo de gobierno progresista para la isla. Yo creo que hemos conseguido sintonizar con la demanda de una parte importante de la población, y yo creo que eso, desde luego, se traduce en lo que decía la encuesta. Diga un número usted, el que usted crea. Si las elecciones fueran el domingo. No lo sé, la verdad. La encuesta hablaba de que aumentábamos y que llegábamos a 10 consejeros por parte de Nueva Canarias, que el PSOE lo hacía con 6, y con eso íbamos a tener asegurada la mayoría de gobierno suficiente. Yo creo que vamos a tener una mayoría progresista, y además me parece importante, fundamental que la tengamos. Uno de los errores de Gran Canaria, con respecto a otras islas, y yo viví la experiencia en el Ayuntamiento de Agüime y la experiencia de otros ayuntamientos cercanos o no cercanos, es decir, la posibilidad de darle continuidad a un proyecto, diseñar un proyecto, generar complicidades con la ciudadanía, con la pequeña y mediana empresa local, que te permita estructurarlo y avanzarlo en el tiempo y consolidarlo y hacerlo realidad, yo creo que es fundamental. Por lo tanto, si se nos dieran 4 años más, yo creo que podíamos, afianzar ese modelo de isla que pretendemos, ¿no? ¿Y usted de los que prefiere que las elecciones se celebren a corto plazo, como Ciudadanos, por ejemplo, o usted preferiría que el largo año que queda por delante camine de forma sosegada para ver qué ocurre en mayo de 2019? ¿Pero las elecciones generales o las locales? Las generales. No, bueno, yo creo, bueno, no sé, Bueno, no tengo una opinión, no, las locales tienen que celebrarse el próximo mes, en junio de 2000. Sí, pero si a Ciudadanos le dan a elegir ahora, seguro que adelantaría todo lo que pudiera, ¿no? Sí, pero esas no pueden adelantarse, tiene que suceder algo extraño para que no se cumplirán con los plazos que establece la legislación para la convocatoria. No, de a lo que quiero llegar es que si sí. usted cree que Nueva Canarias, en Gran Canaria concretamente, llegaría mejor dentro de un año que en este momento. Porque está pidiendo tiempo, ¿no? Está pidiendo 4 años más, sin embargo, de aquí a mayo de 2019, No, yo estoy hablando 4 años más de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria para poder ejecutar ese proyecto de transformación de la isla que pretendemos. La encuesta da también que Nueva Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, pero también en el conjunto de la isla, avanza, ¿no? Yo creo que ha conseguido también convertirse en referencia de una oposición seria, rigurosa, progresista. Yo creo que eso ha llegado a la ciudadanía. Don Antonio, ¿abrimos turno de preguntas? Encantado. Bueno, pues a partir de ahora podemos establecer unos minutitos, el tiempo que consideren. Yo creo que somos las personas suficientes para poder contestar a todas las preguntas que estime el presidente del Cabildo. ¿Un voluntario? Bueno, parece usted que ha dejado todo bastante claro, ¿no? Y además con... A ver, presidente, buenas tardes o buenas noches. Yo le he hecho muchas preguntas deportivas. Bueno, Miguel Ángel Ramírez ahora está en las portadas, pero no vamos a hablar de él. Pero hablamos de su equipo, de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué siente como aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas y para la isla de Gran Canaria el descenso de categoría? Le hablo de fútbol y también le tengo que hacer una de baloncesto cortita. ¿Usted vendería las acciones del Cabildo de Gran Canaria a una persona que venga por el Cabildo, un empresario canario? ¿Usted vendería el Gran Canaria? Depende, ya lo tuvimos.
Bueno, pero era una oferta un poco rocambolesca, ¿no? Bueno, por eso digo que depende. ¿No será la oferta del Jeque? Sí, pero no me digan ustedes ahora... bueno, pero al Jeque nunca lo vimos, ¿no? El Jeque nunca lo vimos, el Jeque no va sino jaqueca, no dio sino jaqueca, no da tiempo. Pero muchos medios de comunicación se lo toman en serio y algunos de ¿Usted estos... se la tomó en serio? No, nunca. Yo conocía que iba a cosa, pero algunos medios nos presionaron. Y dijeron, bueno, y el Cabildo no se quita de encima el baloncesto y no sé qué. Si hay un comprador, y, hombre, por favor, ¿no? Dilapidar el club, ¿no? Lo que ha costado, ¿no? Ese que nació con tanto esfuerzo en un patio de colegio para que después, bueno, hoy haya arraigado en la sociedad Gran Canaria como ha arraigado el Herbalife Gran Canaria. Sería un tremendo error. Si hay empresarios serios, capaces de apostar por el club con la garantía de que no se convierta en una moneda de cambio de no sé qué cosa, que no sirva, que sea para mercadeo, como está sucediendo desgraciadamente en el fútbol y en el baloncesto también, pero fundamentalmente en el fútbol, lo estudiaríamos y lo valoraríamos, desde luego. Yo creo que el Cabildo no debe tener un equipo de baloncesto. Se le corresponde administrarlo a la sociedad civil. Pero eso es una cosa y otra es que lo malvendamos o que lo pongamos en manos de irresponsables, ¿no? Y con respecto a la Unión Deportiva de Las Palmas, a mí, sobre todo, yo lo que he hecho últimamente es que me da pena por la afición. Es decir, gente que lo ha dado todo, que responde a ese sentimiento, ¿no? de la Unión Deportiva, el sentimiento amarillo, que tiene que ver también con esa cantera extraordinaria, de origen del fútbol canario, esa decepción que se ha producido, ¿no? Es lo que más me duele. Es verdad que lo otro también tiene importancia, ¿no? Lo que significa hacer llegar el nombre de Gran Canaria al exterior, ¿verdad? Todo eso está muy bien. Pero lo que más me duele es lo otro, ¿no? Que se haya decepcionado tanta gente, ¿no? Y espero que no dure sino un año y que volvamos otra vez a la primera división. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, señor Morales. Buenas tardes. Estaba yo pensando, yo no soy un experto en política, soy joven, así que no tengo mucha idea. Estaba usted comentando antes que hay varios partidos aquí dentro de la isla de Gran Canaria que están de acuerdo que tenemos desequilibrios con respecto a las demás islas. ¿Por qué no hay un acuerdo, un pacto entre estos partidos para actuar en conjunto, para solventar estos desequilibrios? Vamos, yo no sé qué va a pasar mañana, porque mañana tenemos el pleno donde se va a llevar el documento elaborado por el grupo de gobierno, a tenor de la información recabada, elaborada por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, con la colaboración de una empresa externa, y no sé qué va a suceder. Pero a tenor de lo que he visto en la comisión y de las votaciones resultantes, hombre, vamos a ver, la realidad es la que es. En estos momentos, Unidos por Gran Canaria está en un pacto con Coalición Canaria, está preparando un pacto para las próximas elecciones locales. El Partido Popular tiene un pacto en cierre en la próxima semana. Veremos cambiar a los presidentes de la autoridad portuaria, pero con toda probabilidad. Hay muchas novias para un solo partido, entonces, ¿no? Sí. Coalición Canaria parece que es el epicentro de esas novias. A eso me he referido, ¿no? Es decir, también la incapacidad que tenemos en esta tierra de generar otras alternativas. Yo creo que es absolutamente necesario que se puedan generar otras alternativas. Por eso digo que la realidad es esa y que frente al interés de la isla pueden primar otro tipo de interés, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por allí atrás. Hola, ¿me escucha? Es que está muy lejos. Buenas tardes. Con respecto al conflicto que tienen ustedes entre los dos partidos políticos de Canarias, ¿usted cree que eso de alguna manera ha limitado también el turismo en el resto del país? ¿Ha sido también un impedimento nosotros como canarios crecer en el resto del país? Si se ha visto involucrado también el tema de que Canarias, por ejemplo, en la parte de publicidad o en la parte del consumo del resto de la península se haya visto afectado.
de alguna manera. Pero no entiendo la pregunta. Que por el conflicto que tienen con Nueva Canarias. ¿Con Nueva Canarias? Sí, y con Coalición Canaria, haya impedimentos que Canarias no se haya vendido como debe ser en Si nos está frenando, vamos. Si nos ha frenado de alguna manera las controversias de que no nos pongamos de acuerdo con los conflictos insulares, el hecho de que en Canarias, por ejemplo, yo que estoy en Madrid lo noto, que ha decaído mucho, que hace años no se veía, ahora sí se ve más. Sí, desgraciadamente esto no debe ser así. Quiero decir, no debe ser que el Estado no atienda a comunidades como la Canaria, una comunidad aislada, que recibe menos en inversiones, menos que la media de las comunidades del conjunto del Estado, que en financiación recibe menos que la media de las comunidades del Estado. Por lo tanto, no es de recibo que para conseguir esas cosas haya que condicionar los presupuestos. Tiene que haber justicia a la hora de distribución de los recursos. Pero es verdad que cuando llega la hora de defender en los presupuestos la realidad de Canarias, la posición de los partidos nacionalistas de Canarias influye muchísimo a la hora de tomar esas decisiones, a la hora de compensar esos déficits con Canarias, ¿no? Yo creo que en el resto, es verdad, por eso yo decía que es bueno que haya un partido nacionalista, no excluyente, yo no defiendo un nacionalismo excluyente, que defienda los intereses de esta tierra. Eso es una cosa, pero otra es que tengamos que unirnos necesariamente con un partido que no responde en absoluto, ¿no?, a la ideología de Nueva Canaria. Sin embargo, y al hilo de lo que pregunta la señora, parece que la realidad es que están los dos partidos más pendientes de ver quién se saca la foto, como aquello del descuento de residentes que tanto dolió a Coalición Canaria. Sí. Yo supongo que ahora estarán intentando pactar un poquito más quién se apunta la foto del descuento entre Viajes Canarias Península. Eso forma parte también del juego democrático. Al final se trata de hacer llegar más listo a la ciudadanía los logros alcanzados, ¿no? Y me parece además legítimo, ¿no? Pero en este caso lo que no nos podemos caer en el error de que esas batallas internas nos hagan perder el norte de los objetivos reales que pretendemos, los objetivos estratégicos para Canarias. ¿Alguna pregunta más? Don Antonio, parece que ha dejado usted las cosas bastante claras aquí esta noche. No, seguro que nos quedan muchas cosas, sí, pero sí, muy bien, encantado, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar acompañándonos, por estar atentos, ¿no?, a lo que aquí se ha comentado. Lo que sí quiero decir además, Pedro, es que estamos absolutamente convencidos de lo que pretendemos y que lo hacemos con absoluta sinceridad. Detrás de nuestras palabras, nuestro planteamiento, no hay nada que no sea responder a nuestro compromiso con las ideas en las que creemos, ¿no? Le voy a lanzar un reto al hilo de aquello de los desequilibrios de lo que hablamos al principio. ¿Aceptaría usted un debate abierto con Carlos Alonso? Yo debatir y poner en valor las ideas, lo que pasa es que me da que eso puede ser malinterpretado, ¿no?, como una batalla entre islas, y yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo tuve, por ejemplo, con Carlos Alonso, yo tengo una relación personal muy buena, y el otro día hubo un incendio en Tenerife y nosotros mandamos un grupo de presas a colaborar en el incendio. Y sacó un tuit dando las gracias. Y él me dio las gracias, y yo creo que tenemos que entenderlo. Ahora bien, eso no quita para que nosotros entendemos que se produce un trato injusto, nuestra obligación sea la de denunciarlo, es decir, esto hay que corregirlo. No se trata de generar enfrentamientos, divisiones. Creo profundamente en la construcción de un país canario cohesionado. No entiendo Canarias desde la división, pero sí, desde luego, pero sí la cohesión pasa por el respeto exquisito de lo que corresponde a cada uno. Don Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro en el Club Canarias en Hora. Muchísimas gracias, encantado. A ustedes también muchas gracias. La voz del presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales. Se pasó la hora. Puntual.